Pues bueno, ahora sí vamos a hacer la revisión entonces de los ejercicios que se quedaron pendientes de la clase anterior. Recuerden, como les comenté, estábamos viendo rectas, o más bien planos cartesianos, ubicaciones de puntos dentro del plano cartesiano, y también empezábamos a encontrar el valor de las funciones dadas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, los primeros tres ejercicios nos están dando, pues obviamente, 3 puntos ubicados dentro de nuestros planos cartesianos. No olviden que la característica para cuando nosotros coloquemos la ordenada de un punto es que siempre vamos a comenzar con el valor que está en el eje de las X y posteriormente el valor dentro del eje de las Y. Esto es muy importante que nosotros lo recordemos. Siempre va primero el eje de las X y luego el eje de las Y. Después sabemos que el eje de las X con el eje de las Y, justo en el punto donde hace el cruce, nosotros vamos a llamarlo el origen. Dentro del eje horizontal, hacia la derecha vamos a tener elementos positivos, hacia la izquierda elementos negativos. Para el eje de las Y, hacia arriba son elementos positivos y hacia abajo son elementos negativos. Entonces, vamos a encontrar el valor de las coordenadas de cada uno de estos puntos dados, ¿de acuerdo? El primero, nos están dando un punto M. Como les reitero, lo primero que tenemos que hacer es colocar el valor para el eje de nuestras X. Entonces podemos observar que el signo de este resultante pues va a ser negativo porque está del lado izquierdo. Entonces decimos que está en menos y si visualizamos dentro de nuestra recta, pues observamos que está en -4, coma, y ahora sí el valor para Y, que si contamos pues va a ser 3 positivo porque se encuentra hacia arriba. También aquí podemos decir que este punto M está ubicado en el segundo cuadrante. Acuérdense también que la clase anterior revisamos que los cuadrantes se empiezan a contar a partir del eje de las X en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, aquí podemos encontrar que el punto M está en nuestro cuadrante número 2. Ahora, vamos a ver qué ocurre con el siguiente punto. En el ejercicio número 2 nos están dando un punto P. ¿De acuerdo? Podemos observar, como les reitero, paso número 1, colocamos el valor de las X, observamos que está en -2, y nos vamos al eje de las Y, que de nueva cuenta, a partir del origen está hacia abajo. Entonces, si contabilizamos, pues también lo tenemos en el punto, o las coordenadas de P van a ser -2, -2. Aquí, si nos lo preguntaran, pues ya sabemos que este punto P va a estar ubicado en nuestro cuadrante número 3. ¿De acuerdo? Y por último, pues vamos a observar qué ocurre con el ejercicio número 3. Aquí de nueva cuenta nos dan un punto P. ¿De acuerdo? Podemos observar por las coordenadas. Empezamos con X, entonces decimos 1, 2 positivo, coma, y después observamos que está 2 hacia el lado negativo para el eje de nuestras Y. Por lo tanto, estas serían las coordenadas para este tercer ejercicio. Si nos llegan a preguntar, no lo olviden, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y, por último, cuadrante 4. Entonces, esto también es importante mencionarlo porque en algún ejercicio de examen les pueden preguntar la ubicación o el cuadrante en el cual esté ubicado alguno de nuestros puntos, ¿de acuerdo? Bueno, para el ejercicio número 4 y el ejercicio número 5 nos están dando una función en cada uno de los incisos. Recuerden que una función es la relación que tenemos entre los valores de entrada y los valores de salida, o lo que también conocemos como dominio y rango de la función. Para el ejercicio número 4, fíjense, nos están preguntando lo siguiente. Si la función f de x es igual a x cuadrada más x, ¿cuál será el resultado de evaluar f de 2? Cuando nos escriben este tipo de expresiones, este f de 2, lo que quiere decir es que en lugar de las x, nosotros vamos a tomar como valor de referencia a lo que tengamos dentro de nuestro paréntesis. En este caso, vamos a tomar al valor de 2. Entonces, reescribimos nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Más, lo único que estoy haciendo es que dentro de los paréntesis, pues ahora yo voy a tomar el valor que me están dando. En este caso sería 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Recuerden jerarquía de operaciones. Primero resolvemos potencias o raíces. En este caso tenemos una potencia, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado se convierte en
4 más, y aquí en este caso, pues lo único que hacemos es eliminar el paréntesis, más 2, y esto como resultado me queda un 6. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer, como su nombre lo indica, es evaluar nuestra función con el valor que nos están dando. Para el ejercicio número 5 nos dicen ahora que la función es 4x menos 8x cuadrada. Entonces lo que voy a hacer es reescribir exactamente esta función, pero voy a dejar entre paréntesis el valor por el cual nosotros vamos a estar trabajando, que en este caso sería el menos 1. Y menos 1 acá, ¿de acuerdo? Empezamos nuevamente con jerarquía de operaciones. Obviamente lo primero que tenemos que resolver, vean, es este menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, recuerden, todos los números negativos elevados a una potencia par siempre van a ser positivos. Entonces voy a reescribir esto, 4 por menos 8 por... Y entonces aquí te voy a tener menos 1 y de este lado menos 1 al cuadrado, pues ahí se convierte ahora en un 1 positivo. ¿De acuerdo? Todo número negativo elevado a una potencia par cambia su signo a positivo y pues bueno, 1 al cuadrado sería 1 por 1, sigue siendo 1, ¿de acuerdo? Y ahora sí, resolvemos la siguiente jerarquía de operaciones. Fíjense, tenemos dos multiplicaciones y una resta. Lo primero que tenemos que resolver, pues obviamente son las multiplicaciones. Entonces, ¿qué decimos? Positivo por negativo, esto se convierte en negativo. 4 por 1 se convierte en 4. Y vamos a ver qué ocurre acá. Negativo por positivo se convierte en negativo y 8 por 1 se convierte en 8. ¿De acuerdo? Ahora vean, tenemos la agrupación de dos números negativos o dos números que tienen el mismo signo. En este caso ambos son negativos. Recuerden lo que hacemos. Conservamos el signo y sumamos el valor absoluto de ambos elementos. Es decir, 4 más 8 se convierte en un 12. Y este sería el resultado si nosotros evaluamos esta función 4x menos 8x cuadrada con el valor de menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, en el ejercicio número 6 y en el ejercicio número 7, fíjense, nos están dando dos funciones. Aquí, lo que podemos apreciar es que ahora en lugar de escribir f de x, nos están colocando la variable y. Recuerden que nosotros podemos trabajarlo como f de x o también lo podemos trabajar como y. Esta variable, en este caso y, la vamos a determinar o la vamos a llamar como una variable dependiente, una variable dependiente. ¿Por qué? Porque va a depender del valor que nosotros coloquemos aquí en estas X. Entonces, pues estos dos ejercicios lo que nos están pidiendo es que completemos estas pequeñas tabulaciones. Es decir, vamos a evaluar la función que tenemos en la parte superior con estos valores que nos están dando. En este caso, con menos 1 para X y con 2. ¿De acuerdo? En el siguiente caso, pues bueno, ahorita lo vamos a avanzar, pero igual sería con menos 2 y con menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer, pues de nueva cuenta, como les había comentado, podemos reescribir la función que tenemos aquí descrita como f de x es igual a 2x menos 3. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tendríamos que hacer, pues justamente es ir sustituyendo esas incógnitas. Es decir, lo voy a reescribir. Ahora nos están pidiendo para f de menos 1. Esto va a ser igual, reescribo mi ecuación, 2 por algo, en este caso va a ser el valor que va a tomar x menos 3. Y aquí colocamos este menos 1. Menos 1. Vamos respondiéndola, entonces, ¿qué decimos? Primero, por jerarquía de operaciones, resolvemos esta multiplicación. Positivo por negativo se va a convertir en un número negativo. Y 2 por 1 se convierte en un 2. Después tenemos este menos 3, ¿de acuerdo? Y esto que nos queda como resultado, la agrupación de dos números negativos. Es decir, conservamos el signo y sumamos sus elementos. 2 más 3 se convierte en un 5. Por lo tanto, podemos decir que f de menos 1 es igual a menos 5. Y lo colocamos por aquí. Ahora, vamos a encontrar el valor al sustituir ahora la variable x por el 2. ¿De acuerdo? Esto lo voy a hacer, pues bueno, vamos a partir un poco el pizarrón, vamos a hacerlo de este lado. Y entonces, ¿qué decimos? Pues bueno, ahora tenemos f de 2 va a ser igual a 2 que multiplica
que bueno, incluso este lo vamos a cambiar de color, menos 3, que 2 que multiplica al valor de x. Y el valor de x, pues ya sabemos que es 2. ¿De acuerdo? Jerarquía de operaciones, primero resolvemos la multiplicación, 2 por 2 se convierte en un 4 menos 3. Y si nosotros hacemos esta sumatoria, dos números que tienen signos opuestos, además de que esta es muy sencilla porque decimos, a 4 le quito 3, pues obviamente me queda 1 positivo. Y es el valor que nosotros vamos a colocar de este lado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando les pidan completar las tabulaciones, lo que van a hacer únicamente es ir sustituyendo el valor que les den dentro de la incógnita que se nos pida. Vamos a resolver entonces ahora, con el mismo método, el ejercicio número 7. Recuerden, el primer paso o el primer elemento que nos piden es cuando x vale menos 2. Entonces, decimos, aquí vamos a hacer un cambio de variable. En lugar de y, vamos a trabajarla como f de x. F de x es igual a x cuadrada menos 2. ¿De acuerdo? Y entonces ahora nos están pidiendo f de menos 2. Entonces decimos f de algo es igual a ese algo al cuadrado menos 2. Y dentro voy a colocar ahora el valor que me están dando, la literal, que sería menos 2. Menos 2. ¿Y qué decimos? Resolvemos este primer elemento. Recuerden, todo número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Y 2 al cuadrado, esto me queda como resultado un 4. Menos 2. Y esto me queda como resultado, pues, simplemente un 2. ¿De acuerdo? F de 2, o el valor de y cuando x vale 2, pues va a ser un 2 positivo. ¿De acuerdo? Vamos ahora a resolverlo para menos 1. Y entonces, ¿qué decimos? F de algo es igual a ese algo al cuadrado menos 2. Y dentro colocamos ahora el valor que nos indican, que para este caso sería un menos 1. ¿De acuerdo? Menos 1. Todo número negativo elevado a una potencia par se convierte en positivo. Y decimos 1 al cuadrado, pues se convierte simplemente en 1 menos 2. Aquí podemos ver que es la agrupación de dos números que tienen signos opuestos. Verificamos cuál es el más grande. En este caso el más grande es el menos 2. Por lo tanto lo dejamos con el signo negativo. A 2 le quitamos 1, pues se convierte en un menos 1. ¿De acuerdo? Y estos son los valores que nosotros estamos obteniendo al sustituir dichos elementos dentro de nuestra función y igual a x cuadrada menos 2. Y entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿para qué me sirve esta tabulación? Recuerden que estos elementos van a ser pares ordenados de puntos para que ustedes puedan hacer la graficación de cada una de las funciones. ¿De acuerdo? Es decir, que uno de los puntos de la gráfica que representa a la línea y igual a 2x menos 3 va a ser igual a menos 2, menos 7, que corresponde pues a este primer elemento. Este es un punto que pertenece a este elemento. ¿Cuál sería otro punto? Pues podemos tomar a este, 0, menos 3. ¿De acuerdo? Y entonces con estos puntos vamos a poder ir formando las gráficas. Lo que ocurre con el ejercicio 7 es exactamente lo mismo. Obviamente, aquí tenemos una función cuadrática. Recuerden que les dije, las funciones cuadráticas siempre tienen forma de una parábola, ¿de acuerdo? Y entonces, con estas especificaciones y con estas coordenadas que acabamos de obtener, pues ya podríamos empezar a formular esas gráficas de nuestras funciones.